Eh, Muchas gracias, gracias a nuestras coordinadoras que nos ayudan con cuestiones aquí, pues, logísticas. Y bueno, como les comentaba, pues bueno, estamos viendo ese tema del conflicto, de cómo incluso vimos ese video, ¿verdad? De las diferentes formas del conflicto y de cómo es que estamos, ¿no? Referenciando esta parte del conflicto. Y hoy, compañeros, quiero compartirles el tema de la escalada y de la desescalada del conflicto. De hecho, también vimos las actitudes frente al conflicto, la parte del acomodo, no sé si lo recuerden, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que vimos esa parte del conflicto, Monse? Es que estoy cargando mi compu. Sí, pues vimos lo de las causas del conflicto, los elementos del conflicto, este, lo de la escalada y vimos, dirás, lo de los conceptos. Maestra, yo tengo una duda Sí, de lo del trabajo. Vamos a escoger solo un tema y no es un resumen, sino nuestra opinión sobre eso, ¿verdad? sí. Sobre el capítulo. Es nuestra. Opinión Ajá. del capítulo del libro, el que ustedes gusten, una opinión. Y también dijimos que el otro complemento de la evaluación era el examen, ¿verdad, Monse? Ah, no sabía que había examen, no, no me acuerdo. Según yo, nada más me quedé que era el libro, como la evaluación. A ver, déjenme nada más verifico para que no les vaya a dar otra información que no es, chicos. Que Y teníamos que escoger entre el libro o examen o algo así, y creo que nos quedamos con lo del libro, a a ver, lo que yo entendí. Sí. sí, es cierto, nos quedamos con el libro nada más. Entonces tienen que hacer la especificación ahí de lo del libro. Y bueno, pues estábamos viendo esa parte de la resolución del conflicto. A ver, déjame, ya encontré las diapositivas. Y Causas del conflicto, las tres P's y, y vimos lo de los videos. ajá, y vimos lo de los videos. Así es. Aquí están los lineamientos del trabajo, Monse, por si Ah, gustan eso es lo que quería. estos. La forma de evaluación, que es obviamente pues la lectura solamente de un capítulo, dan su opinión en una cuartilla no más. Y obviamente pues está ahí que es letrarial, número 12 interlineado 1.5. Gracias. A ti, Monse. Muy bien. Entonces, fíjense que estábamos viendo pues esta parte, ya vimos esto, vimos las actitudes frente al conflicto, mi querida Monse. Bueno, creo que se nos fue un poquitito. Ok, bueno. Pues entonces estábamos viendo esta parte de que, bueno, pues el conflicto sigue una historia en nuestro país, ¿no? No solamente nos quedamos en una teoría como facilitadores, no solamente nos quedamos con nuestro marco legal, sino que también lo tenemos en una historia, ¿no? Del derecho procesal. Ya hablábamos como tal, compañeras, del el tema de la resolución de conflictos desde un tema constitucional. Esto es un tema constitucional, no es un tema que no esté dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos damos cuenta o pensaríamos que la resolución del conflicto mediante convenios en ciertas áreas de nuestro derecho pues tiende a ser pues solamente procesal, ¿no? Que no llevamos como tal una teoría y nos damos cuenta que sí, que tenemos una teoría y que esa teoría pues nos habla del conflicto. Y anteriormente nosotros sabíamos que la resolución de conflictos de manera efectiva se hacía a través de tres grandes formas. Y fíjense que quien primero como procesalista habló de estas tres grandes formas de resolver conflictos es Ovalle Favela.
en su libro Teoría General del Proceso, nos habla y nos cita Carneluti. Carneluti, jurista italiano, nos dice que en el derecho existen tres grandes formas de resolver un conflicto. Una de ellas es la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Entonces, ¿cómo vamos a ver que esta teoría de la resolución del conflicto en México la tenemos consagrada en nuestra Constitución? ¿Vale? Entonces, para poder analizar, para poder entender estas tres grandes formas de resolver el conflicto, tenemos que analizar nuestro artículo 17 constitucional. Entonces, vamos, les voy a presentar aquí el 17 constitucional para que ustedes, artículo 17 constitucional. Déjenme, se los voy a presentar. Y ahí les va. Ay, no, me compartió la misma. Sí. Ok, fíjense, ahí está. Entonces, hablamos de una autotutela, compañeros. Y nosotros sabemos que la autotutela es una forma de resolver conflictos, ¿sí? Que está prohibida en México. Nosotros tenemos prohibida la autotutela por un decreto constitucional o por una parte constitucional que nos dice que la autotutela no la podemos utilizar para resolver conflictos, pero es una forma de resolver conflictos. ¿Qué nos dice o cómo definen a la autotutela? Fíjense, la autotutela es la forma más primitiva, menos evolucionada de resolver un conflicto. Vuelvo a repetirlo. La autotutela es la forma más primitiva, menos evolucionada de resolver un conflicto. Entonces, yo tengo una autotutela y la autotutela nos dice que no se puede utilizar en México porque está prohibido. Y aquí nos lo dice en el artículo 17 constitucional, párrafo primero. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. O sea, no podemos utilizar, no podemos hacer nosotros justicia por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque existen instituciones, existen procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para resolver nuestro conflicto. Entonces, en el artículo 17, párrafo primero, tenemos la prohibición de la autotutela. Después, si ustedes van a su siguiente lámina, bueno, en la lámina que les estaba presentando, si ustedes la pueden ver, tenemos a la autocomposición. La autocomposición es la resolución de un conflicto por medio del uso de la razón. Fíjense, nos está diciendo, hey, ya no tienes que actuar de manera violenta por la fuerza, sino que tienes que utilizar la razón, el conocimiento para poder resolver tu conflicto, ¿ok? Entonces, es una forma de resolver conflictos la autocomposición. Y existen dos tipos: autocomposición unilateral y autocomposición bilateral. La unilateral es la que yo misma, por mí misma, o sea, porque yo lo deseo, resuelvo el conflicto. O sea, solamente necesitamos una de las personas para querer, para tener la voluntad de resolver el conflicto. ¿Cómo hacemos esto, compañeros? O sea, ¿cómo llegamos a esta parte de la resolución de un conflicto por medio de la autocomposición? Por ejemplo, cuando en una demanda contesto la demanda, pero además me allano, o sea, me allano a todas las pretensiones. Ahí hay una forma autocompositiva unilateral, ¿no? En la contestación de la demanda. ¿Qué Allanar o pasa? Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestras formas de mecanismos alternativos? Si una persona llega y dice, sí,
No tenemos que hacer ninguna modificación al convenio facilitadora. Me adhiero a todo lo que la parte en este momento actora o quien promovió el mecanismo alternativo me está solicitando. Eso es una forma autocompositiva unilateral, porque necesitamos solamente de uno para resolver, aunque el otro ya haya propuesto, si me acepta todo, es unilateral. Pero también tenemos la bilateralidad, compañeros. Y como tal, la bilateralidad nos da instrumentos jurídicos. Por ejemplo, en el ámbito civil, mercantil, familiar y administrativo, tenemos a los convenios. Necesitamos a ambas partes para que suscriban un convenio y puedan resolver su conflicto. Porque ambos entonces estuvieron con un tema de resolución de conflictos, ambos propusieron, incluso pudieron haber practicado una negociación colaborativa que les permitan a las partes pues resolver, ¿verdad? Así el conflicto. Entonces la autocomposición bilateral es cuando ambos proponen, ambos modifican o también toman las opciones de solución del conciliador y resuelven mediante un convenio. En la materia penal tenemos dos figuras, que es la figura del acuerdo reparatorio, pero también la figura de la suspensión condicional del proceso. Perdón, esas son dos figuras de resolución del conflicto autocompositiva bilateral. Pero después tenemos la heterocompositiva, que por excelencia nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que el tratamiento del conflicto y la resolución del mismo lo da un tercero. Que por excelencia, ser heterocompositivo se resuelve conflictos y por excelencia es los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, ahí también tenemos una parte importante de la resolución de conflictos. Entonces, vamos a regresar a nuestro artículo 17 constitucional. ¿Por qué? Porque ya analizamos el primer párrafo y sabemos que el primer párrafo del artículo 17 constitucional nos dice, ¿verdad?, que tenemos que resolver el conflicto mediante instituciones, que está prohibido hacernos justicia por nosotros mismos y ejercitar violencia para reclamar un derecho. Pero ahora nos vamos a ir al análisis del párrafo tercero, que es un párrafo sumamente progresista y evolucionado. Fíjense, siempre que no afecte la igualdad entre las partes. Nosotros, en los ámbitos donde mediamos, donde practicamos, donde aplicamos un mecanismo alternativo de solución de controversias, nosotros tenemos también, compañeros, un sistema normativo. Nuestro sistema normativo, pues ahora son nuestros códigos nacionales, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos un código de comercio, ¿no? En aspectos que son mercantiles. Entonces, esos códigos contienen principios. Por ejemplo, el principio de igualdad entre las partes, el principio de un debido proceso. Y tenemos otros derechos u otros principios que nos dice que en los procedimientos seguidos en forma de juicio, aquí nos dice, a ver, las autoridades, no solamente dice el juez, no solamente está hablando de una autoridad en específico, nos está hablando de todas las autoridades, desde una cuestión administrativa, por ejemplo, desde una institución administrativa que puede ser CONAMED, desde una institución administrativa que puede ser Profeco, desde una institución administrativa que puede ser la Comisión Nacional o la Comisión Estatal, que también contienen mecanismos alternativos de solución de controversias en sus procedimientos, hasta nuestros ámbitos jurisdiccionales, civiles, mercantiles, familiares, todas las autoridades, sean jurisdiccionales o no, compañeros,
deberán de privilegiar la solución al conflicto sobre todo formalismo procedimental. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice, compañeros, que el juez podrá aplicar conciliación y que los derechos de la negativa de la conciliación quedan a salvo? Es más, las partes en una audiencia de juicio, en lugar de desahogar la prueba, puede incluso el juez volverles a insistir en la aplicatoriedad de una conciliación, de que existen los mecanismos y de que antes de que sigan o que se haya aperturado el inicio de esa etapa, todavía se les hace del conocimiento esta situación. Pero la conciliación y el derecho de acudir a una conciliación subsiste hasta incluso antes de la emisión de la sentencia. Incluso preexiste hasta antes de dar los elementos, hasta incluso después de dar los alegatos de cierre de la etapa de juicio oral. O sea, eso es un derecho que sigue, que continúa. Pero ¿qué pasaría si las personas dicen, no quiero llegar a la conciliación? Y en la lectura de la sentencia, las partes le dicen al juez que efectivamente, que mejor llegan a una conciliación. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede, pero va a haber materias donde procesalmente nos dice ya no se puede. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la materia penal. Para que nosotros apliquemos un mecanismo alternativo, nos dice que debe de ser antes de emitido un El auto de acto de apertura apertura judicial. juicial. Así Ujú. es. Pero ¿qué pasaría si las partes eligieran en la apertura de un juicio oral, llegan a un acuerdo reparatorio porque el asunto o sea, el delito como tal lo permite? Procesalmente no se pudiera. ¿Por No, qué? porque siempre te lo especifican, o sea, hasta el auto de apertura de juicio oral. Todo lo puedes hacer hasta el auto de apertura de juicio oral. Así es, pero eso es un formalismo. Y en Y la vida real sí se hace, sí se puede, o sea, en la práctica. sí, Monse, hemos tenido noticias, bueno, hemos tenido evidencia donde acá en Ciudad de México hay personas que ya estando en la audiencia de juicio oral, para dar los argumentos de apertura, se acercan al juez indicándole esa situación, que las partes ya no desean llevar, que renuncian a la etapa de juicio oral porque ya tienen un acuerdo reparatorio listo, o que solicitan un facilitador para formalizar el acuerdo reparatorio. Y los jueces, hay jueces que conocen muy bien este párrafo tercero del 17 constitucional. Hay jueces que te dicen, no, no se puede, y tú lo puedes atacar mediante un amparo indirecto y te lo van a dar. ¿Por qué? Porque todas las autoridades deben de privilegiar la solución al conflicto sobre un formalismo procedimental. Y un formalismo procedimental es su negativa o su límite de ejercicio. Entonces, por eso las partes... Maestra, muy buenas tardes. Hola, mi querida Olivia, buenas tardes. Porque considero yo que también les ahorraría muchísimo tiempo, recursos también, ¿no? En cuanto presenten esta, esta alternativa para solucionar su conflicto. Entonces, les ahorraría mucho tiempo. Insisto, a veces son juicios puede ser que sean largos, entonces de alguna manera, pues es como remediar esa situación. Así es, Olivia. Y luego, o sea, fíjense, el tema, el tema muchas veces ni siquiera es jurídico, es por una mala asesoría y por eso los jueces hacen esa valoración. A ver, ¿por qué? Después de que tú tuviste toda tu etapa de investigación, toda tu etapa intermedia, ahorita vienes en juicio oral a decirme que quieres llegar a un acuerdo. Y eso pasa mucho en los delitos que pensamos que no se puede llegar al acuerdo. Por ejemplo, hay unos temas federales respecto, por ejemplo, al huachicol. Entonces todo el mundo diría, no, es que el huachicol no se puede, Polet. ¿Cómo crees? Sí, sí se puede.
¿Por qué? Porque es un delito patrimonial. Si bien es cierto, tiene una consecuencia de una medida cautelar de prisión preventiva, de una prisión preventiva oficiosa, tú pagando la reparación del daño, automáticamente quedas en libertad, termina tu investigación, pero puedes, mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. Muchos abogados no lo saben. O sea, a pesar de que es una herramienta que al abogado le permitiría rápidamente solventar los conflictos de sus clientes, no lo saben. Entonces, hasta que llega un abogado, 2, 3 años después, donde ya están en un juicio oral, siempre te dicen, oye, ¿por qué no has pagado? No, pues es que me habían dicho que no se puede el acuerdo. Claro que sí. Entonces, es ahí donde ellos aplican este 17 constitucional, párrafo tercero. Tú, el formalismo es, no puedes acceder al acuerdo reparatorio porque ya feneció tu tiempo. Pero ¿qué pasa si ambas partes lo desean? ¿Qué pasaría si rompemos el formalismo para privilegiar la solución de conflictos? Entonces, es ahí Se donde, prepondera la voluntad de las partes y se está resolviendo el problema, pues, ¿por qué lo vas a complicar? así es, así es. Además, es de alguna manera un mandamiento constitucional, o sea, si uno se va a la Constitución, pues bueno, es privilegiar, entonces creo que es estaríamos hablando, pues bueno, a lo mejor ya no nos vamos hacia la ley, sino directamente a la Constitución. Así es, mi querido Olivia. Entonces, este artículo 17, párrafo tercero, nos enseña a cómo sí podemos romper el formalismo para privilegiar solución de conflictos, o sea, y es en todas las materias. Ahora bien, nos vamos a ir al párrafo quinto, que como tal es el párrafo por excelencia, el fundamento constitucional de los MASC, de todas las áreas. Tenemos mecanismos alternativos en la materia civil, familiar, mercantil, administrativo, en materia de derechos humanos, penales, fiscales, bueno, en este caso sería fiscales administrativos y laborales. En todas nuestras áreas del derecho, por lo menos, tenemos la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. En sus leyes estatales, de las comisiones estatales de derechos humanos, ahí está regulado el procedimiento. Ante la violación de un derecho humano, hay una etapa conciliatoria entre un servidor público que ha violado un derecho humano y la persona, en este caso, el quejoso. Entonces, los mecanismos alternativos estamos en una progresividad, ¿no? Hay muchas personas que estudian otro tipo de maestrías, pero quien se permite estudiar una maestría en mecanismos alternativos es porque tiene deseos de seguir conociendo, pero sobre todo adquirir estrategias que le permita resolver conflictos de manera efectiva, porque para eso están siendo formados como maestras y maestros, que también les permita tener conocimiento, no solamente en cómo lo voy a resolver, sino que ocupemos las herramientas que ya conocemos y que hemos ocupado porque la mayoría somos facilitadores, pero ocupar estas herramientas para los encuentros en diálogo, ¿no? O sea, estamos convencidos de que la palabra, de que el diálogo sana y que la palabra hace que las personas puedan tener un mejor entendimiento y comprensión de todas estas herramientas. Ahora bien, el fundamento constitucional de los MASC nos dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Actualmente, compañeros, la función de los mecanismos alternativos está dada al Congreso de la Unión, materia federal. Los estados han perdido esa potestad y la cedieron al poder federal. Entonces, todas nuestras certificaciones y recertificaciones van a venir del Poder Judicial Federal, de la Escuela Judicial Federal. Ya no, como tal, nuestro poder estatal se dio ese poder para que todos tengamos una certificación homologada. Todos, a nivel local y a nivel federal.
que sean los mismos lineamientos de Monse, que sean los mismos lineamientos de Polet, aunque estén en diferentes entidades federativas. Y algo muy importante que tiene esta nueva ley general, que vamos a hablar también de cómo trae mucha teoría del conflicto y lo vamos a ver en la próxima clase, nos vamos a dar cuenta que esta ley general de mecanismos alternativos es la punta de lanza de lo que nosotros estamos conociendo como facilitadores privados. La única materia que no está dada a la facilitación privada es la penal. No hay facilitadores privados en materia penal, pero sí en todas las demás materias. Entonces, nos dice que la teoría del conflicto también la tenemos visualizada en materia constitucional. Y en los primeros, bueno, por ejemplo, en la materia penal, uno de los objetivos del Código Nacional es resolver conflictos, esclarecer los hechos, que el inocente esté protegido, pero que el culpable no quede impune. Entonces, estamos observando que el conflicto es un constructo no solamente social, sino también personal, ¿vale? Entonces, ahí tenemos en México esta historia que nos lleva desde la autotutela a la autocomposición y a esta heterocomposición que por excelencia los abogados nos enseñaron que es el proceso. Pero no olvidemos que dentro de los procesos podemos tener la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, déjenme, les voy a compartir las diapositivas para seguir con esta parte. Y también entonces nos estamos dando cuenta que pues estamos analizando también la teoría del conflicto, pero nos estamos aventurando también a conocer los mecanismos alternativos. Y un mecanismo alternativo es el que trata con el conflicto. Es esa herramienta que te permite conocer al conflicto, tratarlo, manipularlo. Y si somos de la escuela de Marinés Suárez, que Marinés Suárez nos decía que el conflicto sí se erradica, pero también si somos de la escuela de Lederach, de John Paul Lederach, él nos va a decir, no, los conflictos no se erradican, los conflictos se van transformando, porque esa es como la escuela progresiva que también tiene nuestra Ley General de Mecanismos Alternativos. Entonces, ¿qué son los mecanismos alternativos? Bueno, pues primeramente yo los puedo definir como una herramienta, pero hay otras definiciones mucho más estructuradas que son las que les pongo aquí en este modelo. Los mecanismos alternativos, también denominados MASC, son conjunto de procedimientos solucionadores de conflictos, ejecutados fuera del ámbito judicial, pero también puede ser dentro del ámbito judicial. Y en materia penal, también puede ser después de la sentencia. ¿Cómo crees, Polet? ¿En verdad se puede aplicar un mecanismo alternativo de solución de controversias después de una sentencia? Sí, lo tenemos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 200. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido, Polet? ¿Te quitan la sentencia? ¿Es como si fueras libre? ¿Te dieran una absolutoria? No. Tratamos con personas sentenciadas, su sentencia en tiempo no se modifica, pero estos acercamientos, estos procedimientos guiados, nos acercan, compañeras, a que la persona pueda reparar el daño. O sea, que el sentenciado, mediante estos procedimientos de justicia restaurativa, pueda reparar el daño. Entonces, eso es algo muy importante porque les digo, hay definiciones que todavía se quedan cortas en esa visión. En general, los mecanismos alternativos, sin acotar una materia, se pueden utilizar antes, dentro y post de un procedimiento jurisdiccional. Esa es como una especificación muy importante en la materia penal. Entonces, en donde no interviene el uso de la fuerza física o psicológica. Por eso nuestros procedimientos cuidamos mucho el empoderamiento de las partes, pero también todos nuestros principios, ¿no? Por ejemplo, uno
de los nuevos principios que viene en esta Ley General de Mecanismos, que tiene que ver con el conflicto, donde intervienen niños, niñas y adolescentes, es que el conocimiento de ese conflicto también puedas tú conocer y dominar que existe un interés superior Del de menor. niña y adolescente. Entonces, son conocimientos interdisciplinarios que te permiten no solamente que conozcas un conflicto, que lo mapees, que tengas herramientas de conocimiento y solución de conflictos, sino que también te especialices en que debes de conocer un marco legal. Y esas son las particularidades de nuestros mecanismos alternativos. Nos dice, gracias al uso gracias a su uso, personas naturales o jurídicas solucionan conflictos fuera de un proceso jurisdiccional, pero también, como ustedes saben, en la etapa o en la audiencia preliminar, una de las etapas de los juicios orales es la conciliación. Como los jueces, actualmente los jueces de lo familiar, civiles, mercantiles, ahora tienen no solamente que hablar de que, ay, existe un procedimiento de mecanismos, no, sino te hablo del procedimiento de mecanismos y si las partes lo desean, también ellos deben de conocer que no van a mediar, que van a conciliar y en qué consisten estos procesos de conciliación. Que la conciliación, yo doy opciones de solución a la controversia. De hecho, vamos a ver que en el Código Nacional nos dice que la propuesta, la opción de solución que dé el juez en la etapa de conciliación, para nada tiene que casarse con la idea de que eso es lo que él va a resolver en una sentencia. Y hemos trabajado mucho con los jueces. Hemos estado en capacitaciones nacionales donde jueces nos dicen, ¿cómo lo hago? Me encanta ese nivel de humildad porque es como jueces permitirse decir, eso que ustedes hacen como facilitadores no lo sabemos hacer nosotros. Entonces, yo preferiría, y son de los foros donde actualmente en los foros judiciales no solamente se habla del cambio en un nivel federal, sino también se habla de qué necesitan los jueces, que son de las cosas que nadie habla y que me parecería, no soy de un partido, pero me gustaría que también, así como se evidencian cosas negativas que no nos agradan, también evidenciar lo que se está haciendo en pro de los órganos jurisdiccionales locales. Los jueces dicen, me parece que esto está muy especializado y que también me parece que para no perjudicar la visión, no la mía, sino lo que las partes, el actor y el demandado están viviendo en las audiencias, yo preferiría tener un facilitador adscrito a mi juzgado. Para que ese facilitador adscrito yo le pueda decir, oye, Monse, licenciada Monse, la necesitamos en esta audiencia porque les hablé a las partes de la conciliación, quieren conciliar y van a pasar con usted. O agéndeles una cita para que la secretaria o la auxiliar del área de mecanismos pueda darnos una cita porque las partes quieren explorar una conciliación. Porque, como ustedes saben, ni siquiera las salas de audiencia tienen las condiciones como elementos principales para una conciliación. No se puede. No es el ámbito, ¿no?, correcto para poder conciliar. Las partes están posicionadas, no hay una mesa redonda. Obviamente todo lo que por lo que nosotros sabemos, si el juez no lo propone es algo que pues muy probablemente si viene de esa figura de autoridad, no lo vamos a notar como una conciliación, sino lo vamos a notar como una imposición. Entonces, ellos, los jueces, porque el Código Nacional no habla de eso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares habla del hecho de que el juez hará conciliaciones. Entonces, los jueces dicen, no, tiene que ser un tercero imparcial, especializado, que permita que las partes sean derivadas, remitidas al área especializada y que las partes decidan ahí. Porque me decía un juez, yo la verdad es que no tengo ni la menor idea de cómo lo estoy haciendo, pero yo lo que hago es darles 5 minutos y que ellos lleguen al acuerdo. Y yo, oiga, pero ¿no les da opciones de solución? No, ¿no? O sea,
para ellos, acuérdense que en otras generaciones los mecanismos alternativos era lo mismo hablar de mediación que conciliación. O sea, era un sinónimo. Cuando nosotros, dentro de una metodología observable, nos damos cuenta que no es así. Y la mayoría de los jueces dicen, nosotros somos de ese entendimiento y de esa escuela, Polet. Mediación, conciliación es igual, es un mecanismo alternativo donde las partes deciden, donde ellos mismos solucionan y nosotros solamente avalamos lo que ellos han decidido y lo elevamos a una cosa juzgada. Ese es su entendimiento de los jueces. Entonces, ahora estamos trabajando mucho con ellos porque de aquí a que se hace ese cambio estructural en los poderes judiciales, pues ahora vamos a necesitar a más facilitadores que estén adscritos a órganos jurisdiccionales que permitan llevar una agenda donde, pues, obviamente las partes puedan llegar a los convenios o puedan llegar a la aplicación de una conciliación por medio de un área especializada. Ahora bien, la Ley General de Mecanismos Alternativos nos define qué es un mecanismo alternativo. Entonces, se los voy a poner acá porque es una ley que aunque ustedes, fíjense que a pesar de que pensáramos que la materia es súper dogmática, nos damos cuenta que no es así, o sea que sí la tenemos pues muy arraigada a todo el procedimiento que llevamos. Entonces, aquí está la ley general. Bueno, pues ya como ustedes saben, pues la ley general nace o sea, es publicada en el Diario Oficial de la Federación este año, es el 26 de enero del 2024. Y esta ley, compañeros, pues sí nos define qué es un mecanismo alternativo. Y el mecanismo alternativo, compañeros, lo vamos a tener acá en el artículo, me parece que es ay, permítame, quinto, la definición fracción onceava. Ahí nos dice, los MASC o los mecanismos alternativos de solución de conflictos son procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la aveniencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas partes. ¿Cuál es la filosofía del conflicto? Lo que ya vimos de las 3P de Jean-Paul Lederach: persona, proceso y problema. No solamente quiero resolver conflictos, no solamente les quiero resolver el problema, sino que las partes, ¿no? O sea, la aveniencia es primero un acercamiento. Fíjense cómo la teoría del conflicto se evidencia en nuestra definición. Avenir es acercar. El hecho de que ustedes se acerquen a mí o el hecho de que nosotros nos acerquemos mediante la voluntariedad no quiere decir que vayamos a aceptar todo, ¿no? Como se los dije en la primera clase, ojo, a veces estas clases nos da para tener una discrepancia de opiniones, pero no quiere decir que lo que yo estoy diciendo es todo lo correcto, ni tampoco quiere decir que si yo tengo una discrepancia, quiere decir que yo soy malo o soy bueno. No, aquí no hay ni buenos ni malos. No hay, diría Marinés Suárez, no hay posiciones antagónicas. No hay. Entonces, esta parte de visualizar el conflicto también lo tenemos arraigado en la definición. Acércalos. Imagínense qué tan importante es el acercamiento, porque de ahí se puede derivar la resolución del conflicto o que el conflicto continúe. Y que ese acercamiento tiene que ser siguiendo principios, que es el principio de voluntariedad, que la forma debe de ser de una forma pacífica, pero también benéfica, no para el actor, no para el demandado, sino para ambas partes. Cuando nosotros observamos que en el conflicto lo vamos a resolver o queremos resolver un conflicto, parte de que las personas deben de estar posicionadas para generar concesiones recíprocas. Si yo solamente quiero dar y no quiero recibir, no está correcto. Si yo solamente quiero recibir y no quiero ceder, no es una posición correcta de resolución de conflictos.
tienes que ceder, pero también tienes que permitir que te cedan para resolver un conflicto. En un conflicto o en una controversia. Pero además nos habla de tiempos, que debe de ser esta presente o que nuestros convenios, nuestra resolución de conflicto no solamente es presente, es futura. Estamos acoplados como áreas de mecanismos alternativos para prevenir conflictos o solamente para resolverlos. Debemos estar listos para prevenirlos. Dotarles a las personas herramientas de solución al conflicto que ya no necesiten más una Monse en sus vidas, ni una Poled en sus vidas. Necesitamos que ellos mismos tomen las herramientas que les permitan seguir resolviendo sus conflictos por ellos mismos. Sí, con ayuda de sus abogados, con una revisión técnico-jurídica. Sí, pero ya ellos solos. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que incluso en la propia definición de mecanismos alternativos tenemos viva a la teoría del conflicto y es la que ya habíamos visto. Muy bien, entonces, vamos a regresar acá y obviamente pues vienen todos estos mecanismos alternativos. Como ustedes ya saben, tenemos ahora dos mecanismos alternativos que ya hacíamos, pero que no teníamos en nuestra legislación. ¿Cuáles son esos mecanismos alternativos? Que como tal, no, sí, sí son tres. Y dije dos, pero no, son tres. ¿Cuáles creen que sean, compañeras? A ver, cuéntenme. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Y cuáles son esos mecanismos alternativos nuevos que ya hacíamos, pero que no teníamos como tal ya en un artículo definidos en alguna legislación, estos mecanismos alternativos? Como la restaurativa, la terapéutica. Ok, a ver, ajá, la restaurativa es una que no teníamos en la materia familiar, pero sí en la penal. ¿Cuál es otro mecanismo que sí practicábamos, pero que no teníamos contemplado? Es diferente a la terapéutica, ¿no? Sí. Porque la terapéutica tampoco la teníamos como regulada, según yo. Pero la justicia terapéutica no es mecanismo alternativo. Ahorita te voy a decir Ah, por ok. qué. Ajá. Pero a ver, ¿qué otra? ¿Qué La otra, compañera? restaurativa. Los círculos, sí, los Ujú. círculos de sanación, algo así, ¿no? Pero ya estaban más o menos hablados como las juntas, se mencionaban, pero no se practicaban tanto. Las juntas restaurativas ya las teníamos, pero te digo, en materia Familiar, no. familiar no, en la materia penal sí. ¿Qué otros pueden ustedes pensar que ya las practicábamos, pero no las teníamos en ley? A ver, piensen. Aparte de la negociación, arbitraje, Ok, la negociación es uno. El arbitraje ya lo teníamos en sí. México desde hace muchos años. Ajá. La Aquí es, conciliación también podría. la conciliación también ya la teníamos, pero aquí está, chicas, fíjense. El artículo cuarto de Con la agua. Ley General, ajá, de Mecanismos Alternativos nos dice cuáles son los mecanismos que de forma enunciativa, más no limitativa, podemos ocupar en el ámbito civil, mercantil, familiar, administrativo y fiscal. Nos dice, fíjense que la negociación la teníamos, pero como un modelo de mediación. ¿Se acuerdan del modelo de mediación harvariano? Ujú. Ganar, ganar. Ahí está. Nosotros ya hacíamos negociación. Los abogados postulantes ya hacían negociación, Este, ¿sí? Entonces, aquí en la negociación, compañeros, fíjense, se las vamos a explicar.
La negociación tiene base harvariana, entonces, si ustedes quieren empezar a leer el libro de Obtenga el Sí, de William Ury y Roger Fisher, pues está muy bien. ¿Por qué? Porque ese libro, acuérdense que ellos dos son los que plantean el modelo de mediación harvariana, pero realmente es alta negociación. Entonces, la negociación nos dice que es un proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de obtener o de resolver una controversia o un conflicto. Entonces, yo tengo un conflicto, mis abogados se están poniendo de acuerdo, me están diciendo que eso sería lo justo y correcto hacer y firmar en ese convenio. ¿Va a ser tomado en cuenta, Paulette? Sí. Puede ser que a lo mejor no tengamos abogados, pero sabemos cómo queremos hacer llegar o formalizar nuestro convenio. ¿Podemos hacer negociación entre las partes? Sí. ¿Sale? Entonces, la negociación pura ya la hacíamos, pero no la teníamos enmarcada en ninguna ley, pero ahora ya la tenemos. Ahora, el siguiente paso de la negociación es la negociación colaborativa. Recuerdo que muchos abogados postulantes, me han dicho, es que, Paulette, no me dejan entrar a las sesiones de mecanismos. Yo sé cuál es mi lugar, sé cuál es mi papel, pero no me permiten ser parte de la resolución del conflicto ni tampoco escuchar las propuestas para saber cómo fue que llegaron a ese convenio. Entonces, cuando me indican que hay que firmarlo, pues yo me niego. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo llegaron, no sé si realmente coaccionaron a mi cliente, no lo sé porque nunca me dejaron pasar. Entonces, todas esas voces se escucharon en esta ley general. Y ahora los abogados postulantes, sí van a poder participar en nuestras sesiones de mecanismos alternativos. ¿Mediante qué figura? Mediante la negociación colaborativa. ¿Qué nos dice esta figura? Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de un conflicto. O sea, lo primero que quiere buscar un abogado colaborador es solucionar en dos niveles del conflicto, que sea pacífica, pero que sea equitativa, con la asesoría de personas abogadas colaborativas. Entonces ahora incluso van a empezar a salir muchos cursos que te permitan como abogado postulante certificarte o tener conocimientos de la negociación colaborativa. A través, obviamente esto va a ser del diálogo, si fuera necesario, con apoyo de terceros. La negociación colaborativa se hace también a través de expertos. Por ejemplo, en un procedimiento médico ante la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nosotros somos abogados, no sabemos cuestiones médicas, pero si yo quiero llegar a un procedimiento conciliatorio en CONAMED, me tiene que asistir alguien especialista. Alguien que sepa ciertos términos médicos que me permitan a mí saber si ese médico tuvo responsabilidad o no frente al conflicto. Entonces, la negociación colaborativa hace que el abogado pueda participar de forma activa. Ahora bien, vienen los procedimientos de mediación, que es un mecanismo alternativo que conocemos por excelencia. Y este es el tratamiento del conflicto, tratamiento y resolución del conflicto por medio directo entre las partes. El facilitador hace una gran labor, por eso a mí a veces la gente dice, es que en la mediación pues el facilitador no opina. No opinamos, pero bien que dirigimos. O sea, nuestra dirección es tan importante
porque a través de nuestra dirección, a través de la aplicación de herramientas de solución del conflicto, te va a permitir a ti resolver un conflicto, o sea, ayudarles a que ellos resuelvan su conflicto. Que en la conciliación es ese procedimiento donde la resolución del conflicto viene de ese servidor público, viene de ese facilitador, viene de ese juez, porque el Código Nacional solamente le permite al juez realizar conciliaciones. No puede aplicar mediación, no puede aplicar junta restaurativa, salvo en la materia familiar, si puede ser parte de procesos restaurativos, pero solo en la materia familiar. Y pues bueno, el arbitraje obviamente lo enuncian porque es un mecanismo alternativo, pero él tiene su propia legislación que para ejecución del laudo es Código de Comercio y para aplicar reglas procedimentales de arbitraje, pues tenemos a todas las administradoras de arbitraje en México como el CAM, ¿no? Que es el Centro de Arbitraje Mexicano. Entonces, es importante saber, y aquí es a donde vamos al otro mecanismo que no está en el artículo 4, pero son procedimientos, que son los que nos decía Monse. Son dos procesos. Proceso de justicia restaurativa. A ver, tanto los mecanismos alternativos que pertenecen a la justicia alterna tratan con el conflicto, como también la justicia restaurativa, que es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Déjenme ver cómo vamos en tiempo. ¿Vamos bien? Sí, ya acabamos nuestra primera hora. Pero quiero decirles, compañeras, que la justicia restaurativa en México está considerada como un mecanismo alternativo, pero en su generalidad es otra justicia. No quiero decir diferente, pero tiene otra metodología y tiene otra ideología. Y lo vamos a aplicar. Fíjense. Los procesos de justicia restaurativa nos dice que son un conjunto de sesiones, encuentros, intervenciones metodológicas multidisciplinarias y especializadas enfocadas en gestionar el conflicto mediante el reconocimiento de su existencia. Entonces, ¿la justicia restaurativa me permite a mí resolver un conflicto? Sí, pero sus teorías subyacentes de la justicia restaurativa, compañeras, es el tratamiento del conflicto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos justicia alternativa y justicia restaurativa. La justicia restaurativa, para comprender el conflicto, primeramente tengo que saber que existe, que hay un conflicto y que no lo voy a negar, que existe el conflicto. Y también nos habla de que vamos a visibilizar los daños, si se generó algún daño derivado de esa ofensa, porque aquí hablamos de ofensas. De hecho, un libro que ustedes tienen que leer, que todavía estaba ahí entre la transformación del conflicto, es el pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Serr. Se los voy a mandar. Está en PDF. Igual, así es, así como está tan pequeñito el de Lederach, también es una colección de pequeños libros. Y Howard Serr es el padre y el abuelo de la justicia restaurativa en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Pero hay otros autores que ya nos hablaban de justicia restaurativa y ahorita les voy a presentar un documento que también les voy a mandar para que ustedes se vayan familiarizando si no tienen mucho contacto con la justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa y la justicia alternativa están en el mismo nivel, pero tienen diferentes enfoques. Y el conflicto, su teoría del conflicto es totalmente diferente. Porque en uno tratas de resolver conflictos, resuelves el conflicto y previenes futuros. Pero acá no solamente haces todo lo de la alternativa, resuelves conflictos, tratas el conflicto, previenes conflictos
sino primero tengo que hablar sobre la responsabilidad de los conflictos. En la justicia alternativa no necesariamente. En la justicia restaurativa sí. Primero tengo que hacerme responsable de la ofensa para después reparar, para después llegar a un convenio, que es donde se visibiliza todo lo jurídico. Entonces, primero, en la justicia restaurativa, por ejemplo, en los ámbitos familiares, primero el ofensor tiene que hacerse cargo de la ofensa y después reparar el daño, reparar lo que pasó para que puedan dar conclusión o paso a su convenio en materia familiar. Ahora bien, los procesos de justicia terapéutica van acompañando a la justicia alternativa y a la restaurativa. La justicia terapéutica es algo que siempre hemos querido en nuestro país, pero no sabíamos cómo plasmarlo ni cómo hacerlo. Por ejemplo, una familia está entrando en un proceso de mecanismo alternativo porque quieren resolver temas inherentes a la familia. Pero el facilitador obviamente observa, visibiliza que traen daños psicológicos las personas, que necesitan una psicóloga, quizá a lo mejor necesitan una tanatóloga, quizá necesitan también un médico psiquiatra, no lo sabemos, pero que ellos van a estar. La justicia terapéutica es una justicia interdisciplinaria. Estoy en un proceso de mecanismos alternativos, pero también estoy estando acompañada de mi psicólogo. Estoy acompañada de un terapeuta. Estoy acompañada, por ejemplo, de un médico especialista. ¿Por qué? Porque el conflicto no solamente es legal, sino que también es interdisciplinario. Entonces, la justicia terapéutica acompaña a los MASC, acompaña a la justicia restaurativa. Por sí sola, la justicia terapéutica no nos da ningún resultado en mecanismos. Es más, es importante lo que Monse nos planteó. ¿La justicia terapéutica puede ser un mecanismo alternativo? No, no es mecanismo alternativo, sino que va acompañando a los MASC, va acompañando a la justicia restaurativa para mejores resultados. Por eso habla aquí, fíjate, de acompañamiento, guía e interacción de agentes terapéuticos con las personas involucradas en un conflicto, con la finalidad de fomentar bienestar físico, psicológico y emocional de las personas interesadas en la resolución de un conflicto. Entonces, la justicia terapéutica acompaña. Sí nos va a dar resultados, sí, pero como tal no nos da un resultado palpable, un convenio, no. La justicia restaurativa, sí. Los mecanismos alternativos de solución de controversias sí nos da un convenio. ¿Sale? Hasta este momento, chicas, dudas o preguntas, cuéntenme. Déjenme, Maestra, sí, yo me acuerdo que en las sesiones o sea, como tal, pues no intervenía eh, el psicólogo, el terapeuta, pero sí ya se tenían localizadas instituciones que podrían ayudar a las personas que acudían a la sesión. Y, por ejemplo, pues si se ve alguna situación que alguien está pasando por una cuestión emocional fuerte o lo que sea, con independencia de que si se llevara o no a cabo, pues el convenio, la situación por la que se estaban ahí, reuniendo, pues se les indicaba a dónde podían ir para que pues se recuperaran o sacaran lo que traían, porque a veces en realidad es nada más eso. Y muchos sí, o sea, sí lo veían bien, o sea, eso se podría hacer, o sea, es algo como una pincelada o algo. Yo diría que es así como que el comienzo, ¿no? De lo que ya ahora está más especificado en la ley, ¿no? Así lo veía yo, porque siempre, oiga, pero yo, aunque no hubiese nada,
las compañeras y todo el mundo, incluso, oiga, aquí está esta tarjeta, vaya a tal institución para su hija, para ustedes le pueden ayudar, o sea, era la forma en que se proporcionaba así como que un pequeño comienzo para que las personas lograran, pues ahora sí que en la medida de lo posible, ser acompañadas, porque se veía la necesidad, pues, sí, aunque no se lograra nada, pues, sí, pero Fíjate, Angélica, que lo que ustedes hacían era justicia terapéutica. Aunque tú lo veas, fíjate, ahorita vas a ver una imagen que así vas a decir, eso ya lo hacía. Aunque tú digas, es que yo le di una tarjeta y le dije, vaya a tal institución, acuda con tal psicólogo, acuda a tal área de gobierno que tienen ahí psicólogos, terapeutas, ayuda médica o incluso hablar de algún apoyo económico para esas personas, algún apoyo de nuestro estado que apoya a madres solteras, a jóvenes talento, etcétera, etcétera. Eso es justicia terapéutica. Tú pues ya estás haciendo, exacto. la O sea, licenciada Monse, eh, doctora, porque ella era la que ya tenía ahí todo organizado, esta institución, esta, yo nada más tomaba las tarjetitas, ¿verdad, Monse? No me exacto. escucho. Maestra, pero también digo, se hacía, ahora ya se hace porque está en la ley, y anteriormente se hacía pues por ser atentos o por humanidad, por comprensión, por todo ese tipo de situaciones que la gente estaba pasando y se tomaba la atribución todavía uno de aconsejar, pero ahora, bueno, pues ya se hace conforme a la ley. Pero sí se dan cuenta que o sea, que hay cosas que ya hacíamos desde hace muchos años. Y me gusta mucho esto porque, ¿qué crees, Olivia? O sea, el tema de los mecanismos es humanizar la justicia. Y tú ya lo dijiste, por humanidad, ¿no? Porque si yo sé que tengo la información, ¿por qué negarla? ¿O por qué no hacer que las personas accedan? Porque también los mecanismos alternativos mediante nosotros, mediante la aplicación de lo que nosotros hacemos, la gente accede a la justicia. La justicia no solamente viene administrada por jueces, la justicia también viene administrada mediante el acceso a los mecanismos alternativos y a sus buenas prácticas, porque también nada garantiza que yo tenga una red de apoyo, ¿no? Como las redes que está haciendo un Monse, son redes de apoyo, pero y no los ocupo. O sea, pueden estar ahí, pero si el facilitador no tiene ese tinte, esa humanidad, ¿no? Que dice mi querida Olivia de, oiga, pues mire, acude a esta institución, existe este apoyo económico, en materia penal existen las comisiones estatales de víctimas, ¿no? Es muy importante que en materia penal los facilitadores visibilicemos todo lo que tiene la asesoría jurídica hacia las víctimas, que cuenten con un asesor jurídico, que cuenten con una reparación del daño integral, o sea, que le permitan a las partes acceder a reparaciones del daño integrales y que no solamente queden en una utopía, sino que realmente nosotros, mediante estas redes de apoyo, podamos darle esa justicia que las partes no solamente necesitan, sino que también merecen por parte de las instituciones, que hay muchos programas que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no? O ni siquiera estaban conocidas por nosotros. Entonces, fíjense, en esta parte de la justicia restaurativa, en estos ámbitos que para la justicia familiar es totalmente nueva, quiero decirles que en la materia penal, en México llega a través de la materia penal y en la penal para adolescentes. O sea, la justicia restaurativa y el tratamiento del conflicto en esta teoría del conflicto no es nueva, compañeras. La tenemos desde el año 2014 y en el mundo desde 1971, 71. Existen, como ustedes saben, sociedades mucho más humanizadas, mucho más evolucionadas en el tratamiento de conflictos. Entonces, en esta parte de la justicia restaurativa, lo que busca la justicia restaurativa es transformar los sistemas de justicia, ya no solamente los penales,
queremos transformar los sistemas de justicia en el mundo en general, en todas las áreas. En algún momento me decían unos compañeros que tengo en la UNAM, pudiéramos aplicar justicia restaurativa en el ámbito civil para efectos de un lucro cesante, maestra, de una indemnización o de daños punitivos. Les dije sí. No hay en México. Y podemos ser nosotros pioneros en poder escribir y transmitirle al mundo de la abogacía que también se puede obtener justicia a través de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, estas láminas que vamos a ver, es una primer teoría, que es toda la teoría y la escuela de Howard Serr, pero también vamos a ver una que es de Ted Watson, ¿sale? Entonces, ahí hay dos teorías. Esta teoría nos habla de conceptos que ya desde 1993 ya se hablaba de justicia restaurativa en congresos, por ejemplo, en un congreso en Budapest. Y entonces nos dice que la justicia restaurativa es movimiento social y filosófico, que recoge inquietudes muy diversas que tienen que ver de cómo las sociedades reaccionan frente a un delito. Pero ahí nos dice frente a un delito, pero no solamente es el delito, sino cómo una sociedad reacciona frente a conflictos en general. Y nos dice y cómo se abordan la resolución de conflictos, y esta puede ser una especie de programa político criminal. O sea, nos dice la justicia restaurativa no nada más es una metodología. Como país puede ser adoptada como un programa político criminal, ¿no? Que atienda a esta parte y que le haga frente al tema del conflicto. La justicia restaurativa, aquí hay una definición y esa definición viene en el pequeño libro de la justicia restaurativa, pero nos dice que la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa en particular. ¿Podemos tener una ofensa que no nos permita la resolución del conflicto de manera efectiva? Sí. Nosotros lo visualizamos. Ay, si este interviniente no se acordara de la infidelidad del año 2008, tuviéramos un mejor convenio. Si este interviniente pudiera ser más amable, pudiera dirigirse con respeto y humanidad a la otra parte, ya hubiera firmado mi acuerdo reparatorio. Esa es la ofensa. Lo que no te permite trabajar con el conflicto porque existe una ofensa en particular. Y les voy a platicar una historia. Cuando era mediadora familiar, yo todavía no, o sea, ya sabía que había una justicia restaurativa, pero no la teníamos en una ley general ni en una ley local. Había una familia que se estaba divorciando, unos esposos. La relación del esposo con unos gemelos que la familia había procreado era muy estrecha. Y cuando los padres deciden separarse, pues él, por un dogma familiar, ¿no? Porque él decía, es que mis hijos se quieren venir conmigo, pero mi mamá, o sea, la mamá de él, decía que los hijos siempre crecen mejor con la mamá, ¿no? Entonces decía, ¿cómo los vas a tener tú? Oye, mamá, pero es que mi trabajo sí se presta, puedo estar al pendiente de los gemelos, puedo estar al pendiente de sus necesidades, yo me los puedo quedar. Y la mamá le dijo, no, porque los hijos están y crecen mejor con la mamá. Entonces, ese primer desapego causó un conflicto, porque él se los quería llevar, los gemelos se querían ir con su papá y no se los pudo llevar por ese dogma social. Después, obviamente había un tema ahí de alimentos, había un tema donde, pues sí, como tal, él dejó de dar los alimentos porque el abogado le dijo
que no diera los alimentos hasta que firmaran un convenio familiar. Entonces él cortó todo, cortó comunicación, pero también cortó el tema económico. Cuando el abogado, cuando iban a ir a la primer sesión, a una primer sesión de mecanismos alternativos, el abogado le aconsejó al señor que no le hablara a sus hijos. No, si tú ves a los gemelos, aléjate, ni los veas, ni los saludes. Y en esa primer sesión, la señora llevó a los gemelos. Y los gemelos corrieron a abrazar a su papá y el papá los rechazó. Él le dijo, no, 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 no me abracen, váyanse, porque mi abogado dice que ahorita no podemos tener este acercamiento y los rechazó. No les aceptó el abrazo. Eso, como mamá, al ver lo que pasó, ¿cómo lo van a tomar? ¿Lo van a tomar bien? Pues no. Y la señora agarró a sus gemelos y se fue. ¿Se dan cuenta dónde está la ofensa? ¿Qué es lo que no nos permite evolucionar para resolver el conflicto? Esa es la teoría del conflicto en la justicia restaurativa. Trabajar en una ofensa para resolver el conflicto. Solo una. No queremos resolver todo. La justicia restaurativa te va a permitir tener un convenio, sí, pero trabaja con una ofensa que hayas detectado. Pero Puedes, maestra también, por eso es bien, bueno, yo lo veo, eso de la negociación colaborativa, si que el abogado litigante tenga conocimientos y esté certificado en mediación y así, porque muchas veces por esos comentarios de la vieja escuela o del otro chip, es que atrasan y empeoran las cosas en lugar de mejorar. Por eso muchas veces en las mediaciones no dejamos que entren los abogados porque no dejan hablar a las partes. O sea, haz de cuenta que a mí me ha tocado también en familiar que tuve que hacer un caucus porque vi que algo estaba mal con la chica y me dijo, es que el abogado me dijo que no le prestara a mi, o sea, que no permitiera convivencia con los niños, ¿no? Y entonces, a ver, pero él es mal padre, los trata mal, no sé qué. No, es que ahorita mi hermana los cuida y estaba muy sentida. Le digo, sí, ahorita tu hermana los cuida, ¿cuánto tienen separados? Un mes. Pero ¿tú crees que luego tu hermana no va a querer también hacer algo y luego ya no va a poder ayudarte? O sea, que también veas el beneficio de que él te ayude. O sea, tú mereces, yo sé que nosotras luego queremos ser las superpoderosas, las que todo podemos, pero también necesitamos recargar batería y necesitamos tiempo para nosotros. Y ese tiempo para nosotras los podemos tener y descansar y ese día no quieres hacer desayunar temprano, no te quieres bañar y quieres estar flojeando y que te esté diciendo mamá, déjalos que vaya con su papá y ese va a ser tu tiempo para ti, tú necesitas tiempo para estar tú y ser tú. Y nada más, ¿realmente tú no quieres que conviva o es porque el abogado no quiere? Es que el abogado me dijo que no lo dejará convivir. El abogado ni vive contigo, el abogado los va a cuidar, o sea, como que te pones tú a pensar y muchas veces ellos atrasan muchas cuestiones porque y ya había, y de hecho no se pudo llegar a un convenio, o sea, ella dijo, no, si me conviene, acomodaron los horarios que a ella le favorecían. Dije, cheque, ¿qué horarios usted necesita? Que es que voy a entrar a la escuela y eso se me... Pues propone esos horarios para que los cuide, propone esa convivencia en tus horarios que tú vas a clases o lo que tú necesites. Se lo llevaron a estudiar con su persona de confianza porque pues obviamente no es lo que uno diga, ¿no? A ver, esas son sus propuestas, estudien, regresen. No lo dejó firmar el abogado. No hubo convenio. sí, Y es sí, bien triste porque realmente la voluntad de las personas existía, pero, pero el abogado le dijo que no le convenía. exacto. Sí, Entonces, por eso la negociación colaborativa de aquí, sí, o sea que sí es bien importante que los abogados que vayan a participar, pues estén certificados en mediación para que sepan, o sea, no cualquier abogado litigante pueda participar en una colaborativa. así es, y eso es en lo que ahora por eso les digo, va a venir el boom en las escuelas, en los institutos privados y también en la cuestión judicial pública, donde tienen que existir los lineamientos. Los lineamientos están por salir. El Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, síganlo,
porque ahí es donde se van a publicar los lineamientos para recertificaciones y nuevas certificaciones de facilitadores ya por el Poder Judicial Federal. Y también ¿Consejo Nacional de qué? de mecanismos alternativos de solución de controversias. De hecho, en Facebook ya hasta tienen su página y todo, se los voy a dar. Déjeme, Voy se a los, buscar, antes de que se me- porque ahí como que es el consejo, espérame, Consejo Nacional espérame, Consejo Nacional de MASC. Mm, 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 mm. Consejo Nacional de MASC. Denme oportunidad porque no sé, Consejo Nacional de CNMASC. C es el CN, permítanme, el Sí, CNMASC. CN más. Ajá, de hecho su página se llama MASC Justicia Justicia MX. S. Síganlo, chicas, en verdad. Ahí es donde van a estar todos nuestros lineamientos. Ay, ahí es donde también van a estar no solamente los lineamientos, sino también van a estar las convocatorias. El magistrado Sergio Valls es su director actual de los mecanismos alternativos de ese centro o de ese Consejo Nacional. Y él pues obviamente trae la idea de que pues viene la homologación, pero también qué va a pasar, por ejemplo, con los abogados colaborativos. Entonces, ahí va a salir el lineamiento que va a seguir nuestro órgano de mecanismos alternativos de decirle al abogado, oye, ¿quieres participar? Como, sí, sí, yo quiero entrar. Perfecto. ¿Dónde están tus constancias? ¿Cuál es tu mínimo de horas de conocimiento de mecanismos alternativos? ¿Quieres esto? ¿Quieres participar? ¿Dónde están tus horas mínimas? 20, 30, 40, 80, no lo sé, porque la propia ley tampoco lo dice, de, de conocimiento en negociación colaborativa. No puede ser solamente el mecanismo, no, tienes que conocer en qué consiste la negociación colaborativa, ¿no? Y tú como mediador, ya que estemos certificados todos y estemos ejerciendo, lo va a ser requisito para poder participar. O sea, Sí. si va, el abogado tiene que presentar su capacitación, que está acreditado y podrá participar. Si no, no participa. Así es, Monse. O sea, Maestra, una pregunta. Por sí, ejemplo, eh, ok, ya en el supuesto de que se tenga la certificación como negociador para la cuestión colaborativa, tendría que ser también de ambas partes, o sea, el invitado y quien está solicitando también llevaría, o sea, estarían en equidad las partes, o en ese aspecto me entran las dudas si va a ser, o sea, nada más uno el que esté elaborado por parte del invitado, o tendría que haber ahí un equilibrio, que estuvieran dos, claro. o no sé, o sea, me surge la duda y ¿sabe por qué? Porque en una ocasión, en una mediación, eh, el invitado venía con una abogada. Y entonces se le preguntó a la señora, ella pretendía liquidar la sociedad conyugal porque ya tenía muchos años separados y todo esto. Entonces, pues ese fue el motivo y la finalidad de la invitación. Entonces venía con una abogada, el ex esposo, y entonces yo le dije a la señora, ¿está de acuerdo en que entre la abogada? Si no, o sea, pues no se lleva a cabo nada. Pues como ella tenía el interés, dijo, no, sí, o sea, que entre, está bien. Entonces, eh, pero yo le dije que pues se iba a estar ahora sí que escuchando, pues nada más, y que quienes iban eran las partes, ¿no? Las que ellos iban pues a dialogar. Ya les felicité y todo, y les dije que qué bueno que están aquí, todo esto, todos tranquilos, muy bien. Entonces ella le empieza a platicar, oye, la intención es esta, sí.
Y él, bueno, pero, o sea, él de algún modo, o sea, él sí estaba entendiendo lo que ella quería. Y atrás la abogada, que lo demande, si quiere la liquidación, que le dije, bueno, ¿y qué está haciendo aquí? O sea, no entendió nada. Sí, y yo, ¿me permite? Ellos están tratando de dialogar. Y yo dije, ¿qué hago? A ver, abogada, o sea, voy a tomar unos minutos con la abogada, así tipo caucus, le voy a hacer del conocimiento, porque tampoco le decía, o sea, no sabes, o sea, no, le dije, me gustaría platicar con usted, licenciada, un momentito, ¿me permite? Sí. Y entonces le expliqué, le dije, mire, que lo demande, si ella quiere la liquidación, uy, o sea, necia. Dije, es que se puede evitar, o sea, eso podemos hacerlo ahorita, hacemos el convenio, lo mandamos con el juez, se acabó, no necesita demandar nada. No, si eso no es cierto. Y la verdad es que me sigo sorprendiendo porque era una persona, una abogada muy reconocida, preparada, que yo me sorprendí muchísimo. O sea, bien casada con pelear, o sea, el choque, la confrontación, como si te estamos ofreciendo todas las facilidades y yo observaba que en realidad ambos sí tenían eso, pero él estaba pues asusado por lo que dijo la abogada. Entonces, pues no pudieron llegar a ningún lado, pero entonces ahí a mí sí me entró la duda, dije, es que esto pues no se me hacía enteramente correcto ni en igualdad de circunstancias, porque si no hubiera estado la abogada, yo pienso que sí se hubiera culminado en un convenio. Y la verdad es que sí tendría que ser, pienso yo, que un abogado colaborativo por cada una de las partes, Así es, mi querida Angélica. Es, ¿verdad? sí, el abogado colaborativo, ahí la definición no dice, podrá ser uno, son dos. El solicitante y el requerido, si quieren aplicar negociación colaborativa, tienen que ser ambos capacitados y ambos, o sea, ambos deben de estar colaborando de manera efectiva, activa en la resolución de conflictos. Si no, para eso tenemos a la mediación, conciliación o un proceso de justicia restaurativa o una negociación lisa y llana, pero para hacer negociación colaborativa deben de estar los dos representados por abogados que estén certificados o que estén avalados como abogados colaboradores. Y nada de que, no, pues es que yo nada más vengo a que usted me diga sus formas de solución. No, señor. Para hablar de negociación colaborativa es porque ambos ya tienen al menos previsto un plan de cómo se va a resolver. Ya ustedes traen un preconvenio. ¿Por qué? Porque de ahí ustedes van a colaborar para hacer uno solo. ¿No? Entonces, hay abogados que llegan y, no, nada más vengo a ver, nomás venimos a ver, nomás venimos a escuchar, no, señor. Entonces, eso no es abogado, no, eso no es abogado colaborativo. No nada más es venimos a ver, no, aquí se participa y es una participación de forma activa, ¿no? Muy bien, chicas. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Denme un segundito que me están mandando un mensajito. Y- Ok, muy bien. Entonces, fíjense, la justicia restaurativa nos dice que es atender esa ofensa, solamente una, pero también el solucionar conflictos mediante la justicia restaurativa es identificar y atender colectivamente daños, porque cuando nosotros hacemos una ofensa, muchas veces no solamente lo vemos visibilizado en esa persona, no solamente fue la ofensa a los gemelos, también fue la ofensa a la mamá, y entonces también tenemos el conflicto, ¿no? Dicen que es como una piedra cuando la lanzas a un agua, al agua, hace olas. Y esas ondas, esas olitas, esas ondas de expansión, pues nos llegan y llegan a diferentes entornos. Pueden ser en la familia, puede ser a mis amigos, puede ser a mis padres, a las personas más cercanas. Eso es como la expansión del conflicto. Y también nos dice que mediante la justicia restaurativa nosotros atendemos daños
necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa. Lo que más me gusta de esta justicia restaurativa es que es altamente humanizadora, porque habla de un sanamiento de la ofensa. Sanar no significa perdonar, sanar no significa que me voy a olvidar, sanar significa que yo sé que eso pasó, pero ya no me hace más daño. Eso es sanar. Cuando la gente habla de sus procesos de sanamiento, cuando uno lo habla, está sanando. Entonces, queremos sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en la materia familiar hay mucho que sanar. Antes de resolver en un convenio, hay muchas ofensas y hay muchas cosas que se tienen que hablar en núcleos familiares. Por eso, la justicia restaurativa no solamente la van a tener en la Ley General de Mecanismos Alternativos, sino a partir del artículo 584 en su Código Nacional tienen su capítulo. Un capítulo corto, pero me parece que ha llegado, en buen momento a la justicia familiar. Hablar de justicia restaurativa en ámbitos familiares, compañeras, no hay como tal una bibliografía en México más que una. Se la recomiendo ampliamente. Es un libro de la doctora Claudia Villavicencio. No lo tengo digitalizado, pero es un libro que actualmente pues la autora se los puede mandar a sus hogares para que tengan lo más reciente o al menos el conocimiento de un modelo o de una metodología para que ustedes puedan trabajar a la justicia restaurativa en el ámbito familiar. Se llama Justicia Restaurativa en ámbitos familiares o familiar de Claudia Villavicencio. ¿Sale? Es lo único que tenemos en justicia restaurativa en materia familiar. Y en materia penal, maestra, tenemos a Howard Ser con su pequeño libro de la justicia restaurativa, que ese, al terminar la clase, les mando las diapositivas y les voy a mandar también el libro, ¿vale? Para que lo tengan ahí, para que lo puedan leer. Ahora bien, esta es la visión de la justicia restaurativa. Ahora vamos a ver qué atiende, ahora qué más atiende. Esto es la visión de Howard Ser, es su teoría de la justicia restaurativa y el conflicto. Ahora vamos a otro autor, que también es un texto que, eh, que se los voy a enviar. Me lo voy a buscar. Aquí está. El texto se llama Definiendo qué es restaurativo. Existe un Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, compañeras, que a nivel mundial rige las prácticas restaurativas en México y en todos los países que creemos en esta justicia. Y entonces, cuando uno define qué es restaurativo, pues Ted Watchell, que es quien nos habla de, incluso vamos a ver también varias teorías subyacentes, así se les llama, teorías subyacentes de la teoría de la justicia restaurativa, nos dice por qué la justicia restaurativa es lo mejor que le puede pasar casi casi al ser humano para resolver sus conflictos. Entonces, aquí nos dice que la justicia restaurativa, creo que está hasta acá, que la justicia restaurativa pues tiene un objetivo. Oye, ¿qué es objetivo? Pues prácticamente es sanar mediante comunidades, porque la justicia restaurativa incluye una comunidad. Por ejemplo, retomando el ejemplo que nos dio mi querida Monse, cuando esa persona decía, oye, pero es que yo necesito que alguien me ayude, porque yo también tengo otras ocupaciones y actualmente quien me ayuda es mi hermano.
¿Ustedes creen que su hermana de esa señora pudo haber dado una opinión objetiva que le ayudara a su hermana a saber si lo justo y lo correcto era firmar un convenio? Sí, porque a lo mejor la hermana le pudo haber dicho, pues sí, hermana, yo en este momento te estoy ayudando, pero como dice la licenciada Monse y lo propone muy bien, en algún momento yo también voy a tener mis ocupaciones y yo ya no te voy a poder ayudar. Entonces, es mejor que en este momento veamos si el papá de tu hijo puede hacerse cargo. La justicia restaurativa en ámbitos familiares permite incluir a otras personas que abonan a la solución del conflicto. Actualmente tenemos un fenómeno en México. Los padres biológicos no son los cuidadores de nuestros hijos. Los cuidadores de nuestros hijos son nuestras redes de apoyo, nuestros padres, nuestros hermanos, una tía, un vecino. ¿Por qué? Porque las jornadas laborales son muy largas. Entonces, siempre vamos a tener una red de apoyo, o generalmente hay una red de apoyo detrás del desarrollo de nuestros hijos. Y recuerdo muy bien en un asunto donde estaban llegando a un convenio. Ella no sabía, ella decía, híjole, es que yo quiero pedir la opinión a mi mamá porque mi mamá es quien cuida a mis hijos. Yo me voy todo el día a trabajar, pero quien cuida a mis hijos es mi mamá. Yo le decía, oye, entonces, sinceramente, quien conoce mejor a tus hijos es tu mamá. Y me dijo, sí. Entonces la mamá sabía cuánto es lo que gastan diariamente los niños en la escuela. Solamente ella dejaba como una cantidad a la semana y decía, pues de ahí darles a mis hijos 10, 15 pesos para que gasten en la escuela. Pero realmente la mamá era quien sabía si no tenían tenis, si tenían zapatos, si ya se había roto el pantalón de la escuela, si tenían que comprar material para el siguiente día. Quien hacía los experimentos, las tareas y todo, era la señora con sus nietos. Entonces, la justicia restaurativa te permite incorporar a otras personas que no son partes directas del conflicto, pero te van a ayudar o te abonan a que la gente resuelva de mejor manera. Por eso el facilitador debe de conocer profundamente la justicia restaurativa y sus teorías subyacentes para que pueda comprender que va a manejar más número de personas. No solamente son las partes directas. Ahora vamos a estar trabajando con lo que en una demanda pudieran ser los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos les constan hechos. Y acá también necesitamos a personas que vivan el conflicto o que le consten hechos. ¿Para qué? No todos van a calificar. El facilitador tiene que tener esa disgregación, esa capacidad de decir, este sí puede y este no. ¿Por qué? Porque tenemos a una mamá que es altamente ofensiva, ¿no? Que antes de empezar mi círculo va a estar ofendiendo a la otra parte. No me va a solucionar, al contrario, va a venir a entorpecerme o incluso a generar otro conflicto. Entonces, esta parte de las áreas de mecanismos, cuando se aplica justicia restaurativa, es entender que por eso existen los denominados procesos de justicia restaurativa. Y uno de ellos fue el que Gaby nos compartió, los círculos de sanación, los círculos de justicia restaurativa, las prácticas de justicia restaurativa, que no es uno, son un buen de modelos. Por ejemplo, Claudia Villavicencio les ofrece un modelo a ustedes que se llama modelo Cartartizo, me parece. Pero que hay círculos, hay encuentros que te permiten tener el control de todas esas personas que desean la resolución del conflicto. Entonces, nos dimos cuenta, o Ted Watchell se dio cuenta, que cuando aplicaban la justicia restaurativa o prácticas de justicia restaurativa, pues ayudaban, ¿no? Aquí hace una alusión a lo penal. Ayudan a reducir el crimen, a resolver temas de violencia y hostigamiento escolar. Por ejemplo, actualmente nosotros como facilitadores penales estamos queriendo
que las suspensiones condicionales del proceso que se están aperturando por temas de violencia familiar sean con enfoque restaurativo. O sea, que realmente una persona, una mujer, un hombre que esté denunciando violencia familiar, un niño, una niña, un adolescente, pueda llegar a un plan de reparación y resolver el conflicto mediante el uso de prácticas restaurativas. Porque es lo que nos ayuda, o sea, la justicia restaurativa lidia con conflictos fuertes. En algunas entidades, de hecho, les voy a pasar un link, compañeras, donde pueden ustedes ver videos de prácticas restaurativas en Colombia. Cómo los colombianos erradicaron erradicaron la violencia, perdón, mediante la práctica restaurativa y el entendimiento de la misma. Entonces, pudieron ir pacificando entornos escolares, entornos familiares, mediante las prácticas restaurativas. Mejora la conducta humana porque hace que tú te relaciones, que dialogues mediante una metodología. La metodología es el círculo. La metodología es utilizar una pieza del habla. Quien no tenga la pieza del habla no puede hablar. Tenemos que esperar nuestro turno para poder emitir nuestro comentario. O sea, la metodología es una metodología bastante organizada. Fortalece a las sociedades. ¿Por qué? Porque saben que existe un método de diálogo. Proporciona un liderazgo efectivo. Restaura relaciones. Porque muchas veces pensamos que esas personas jamás se van a volver a hablar y cuando hablamos de la dinámica familiar se dan cuenta y ellos mismos se están dando cuenta que, ¿qué creen? Que su diálogo, su cercanía siempre va a estar. Siempre uno habla de, oye, pues efectivamente ya eres ahora, esa familia nuclear se volvió en una familia homoparental, por ejemplo. Pero sí sabes que el contacto con el papá que tú elegiste para tus hijos siempre va a estar ahí. Porque el vínculo más fuerte que tienen son sus hijos. Lo que ustedes decidieron justo y correcto en ese momento de tener a sus hijos. Entonces, no es como yo siempre les decía, no es una relación de noviazgo que se bloquean y ya, no pasa nada. Te conviertes en un ex, ¿no? La relación de las familias, fíjense que hay literatura bien padre donde sociológica que nos dice que la evolución en México de las familias, México tiene de las familias más fuertes en el mundo, porque nuestro lazo familiar como mexicanos está arraigado incluso desde creencias religiosas. Entonces, ¿cómo quitas esos dogmas? No los puedes quitar. Y nos dice, puedes, mediante la justicia restaurativa, reparar el daño. La reparación del daño no solamente es económica. La reparación del daño, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, tiene 5 ámbitos. Compromiso de no repetición, reparación, compensación. O sea, la reparación del daño en México todavía estamos muy verdes, pero sabemos que existen esos lineamientos y que nada nos impiden utilizarlos. Solamente es cuestión de que las instituciones y que los abogados sigan estudiando para dar mejores resultados a sus patrocinados o a sus clientes, a sus representados. Las prácticas restaurativas, nos dice Ted Watchell, déjenme les cuento un poquito de esta parte como de la historia para culminar nuestra clase del día de hoy. Nos habla que el primer contexto se origina en 1970, donde hubo un círculo de reconocimiento entre víctimas y agresores, ¿no? Nos dice que la primera práctica, aquí nos lo dice en 1974, Mark Yancey, que era un oficial que es como nosotros, como un policía procesal,
nos dice que ese policía de libertad condicional organizó una reunión de 2 adolescentes con sus víctimas después de una serie de vandalismo con el objetivo de acordar una restitución. Por eso la justicia restaurativa en ámbitos adolescentes es básica. No te puedes ir de la justicia de adolescentes si la justicia restaurativa no tocó a ese adolescente. Todo está enfocado. La justicia restaurativa en adolescentes es una llave. Para todo es justicia restaurativa. Incluso es un principio, artículo 21 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ahí lo tenemos también. Entonces, yo no quiero decirles, no les vengo a hablar de una teoría del conflicto restaurativa totalmente. No, no, no. Esto solamente es para ciertos conflictos que lo ameriten. Y lo que no, compañeras, ustedes ya lo saben que van a irse a los órganos jurisdiccionales. Pero al menos los conflictos que más se observan en México pueden resolverse mediante el diálogo. Y también les voy a enviar un link que yo sé que tenemos una semanita y que vamos a estar un poquito apretados, pero si el fin de semana pueden verlo, quiero que vean, es un documental de una práctica restaurativa. Obviamente por cuestiones de tiempo son 40 minutos que dura ese video, esa práctica restaurativa. Es una práctica real de hace muchos años. Se llama Quemando Puentes. Se los voy a pasar el link. Véanlo, porque entonces ahí vemos cómo se hace un círculo restaurativo. Y me encantaría saber su opinión, qué pensaron acerca de ese video y que en México sí se hacen esos círculos. Maestra, ese ¿Ya lo vieron? lo vimos con la clase de una maestra anterior. De hecho, nos dejó trabajo de eso, Mm. quemando puentes. ¿Y qué les pareció? ¿Qué les pareció, Monse? A mí realmente me impactó en el sentido de, y todavía me acuerdo de la frase que dijo uno, bueno, ya ves que pues citaron a los vecinos, hablaron con los papás de los infractores y pasaron y todo. Y decía uno que pues la sociedad la formamos todos los participantes de la sociedad, ¿no? O sea, todos, o sea, mis hijos pues forman parte de una sociedad y los habitantes participamos en ese crecimiento o en eso. Y entonces uno de los señores grandes decía que él se sentía que había fallado, que él se había fallado porque miembros de su comunidad habían quemado el puente y que era bien importante que pues se humanizó, como en este caso, ver a las personas separadas del conflicto, y muchas estaban ahí, habían sido maestras de los chicos y todo, decían, bueno, no queremos que este incidente que se salió de control afecte su vida, ¿no? Y no se sientan como los señalados y ya no quieran participar ya no se sientan parte de la sociedad y entonces sigan volviendo a repetir los hechos, sino que nosotros como sociedad, comunidad, los abrigamos y pues que busquen una mejor, que puedan resolver, porque sí querían que se volviera a construir el puente porque era una parte importante de la comunidad, pero que no se viera afectado tampoco, o sea, su proyección o su vida futura de los chavos, porque estaban bien chavos y eran buenas personas. Entonces, todos estarían contentos, o sea, ellos con la vergüenza de haber asumido esta situación que ellos decían, no sabíamos que el puente era tan importante para la comunidad, ¿no? O sea, y entonces el que todos, como usted decía, lo importante en la restaurativa es que asumamos el hecho, ¿no? O sea, la culpa o que veamos eso y ya después es la diferencia con la alternativa, o sea, la restaurativa asumimos el hecho, lo entendemos y ya trabajamos en todo lo demás. Entonces a mí se me hizo bien bonito. Yo nunca lo había visto antes. Muchas gracias, Monse. Así es. Mi querido Olivia, ¿qué le pareció ese video? Cuénteme su opinión. Bueno, a mí el que más me impresionó más bien fue la entrevista con el asesino, que también fue una de los que vimos.
de verdad ese me impactó muchísimo, sobre todo porque la familia de la víctima es quien busca ese acercamiento y, y de alguna manera, o sea, al final es como estar con ese dolor, con esa situación de, pues, de haber perdido a la hija y la hija de haber perdido a la madre y pues bueno, estar eh, cerca de esa persona que privó de la vida fue impactante. Y todavía más al final es que todavía hay como un poco de compadecer al asesino porque fue una persona o un niño abandonado, eh, abusado, y que de alguna manera no era como justificar el hecho, sino simplemente entender por qué había tantas situaciones en su mente que lo llevó a cometer tal delito. Y aún más, lo que más me impresionó es que después de esas reuniones que tuvo la facilitadora tanto con el asesino como con las víctimas, que al final hasta se toman la foto, ¿no? Y que dicen, bueno, o sea, se logró mucho. Y entonces el asesino lo que decía, no lo puedo remediar ya, pero, pero mi actuar en un futuro voy a tratar de ser mejor. Entonces es como impresionante lo que se logra a través de pues de este tipo de solución que se le da. Así es, Olivia. Yo creo que uno de los documentales o de los casos documentados en el mundo donde es impactante el trabajo del mediador, porque ahí si ustedes se dan cuenta, ellos lo califican como una mediación, pero realmente lo que está haciendo la mediadora en ese seguimiento de meses a la familia y a esta persona que es Gary, es un seguimiento que tiene lineamientos restaurativos, ¿no? Porque primero hablaron sobre la responsabilidad, hubo vergüenza, que es lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver las teorías subyacentes de la justicia restaurativa y de cómo tratan el conflicto mediante esta filosofía, para que ustedes también vayan complementando esa visión de lo que es alternativo, lo que es altamente restaurativo y cómo lo que ustedes incluso hacen en el día a día puede ser o puede ser que esté en lo totalmente restaurativo, en lo parcialmente restaurativo o en lo alejado a lo restaurativo, pero sigue teniendo tintes restaurativos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestras instituciones pues sean altamente restaurativas y estamos trabajando en ello con marcos jurídicos fuertes, con capacitaciones, con esta parte en la que ustedes están siendo sumamente proactivas y están estudiando por su cuenta esta maestría. Eso abona mucho y uno lo celebra, ¿no? Como docente, pero también como esta parte de los servidores públicos que decimos efectivamente sí hay compromiso por parte de otros servidores públicos para poder entender estos temas que no son fáciles, o sea, lo vemos en la teoría, pero cuando ya lo tenemos en la práctica es cuando dudamos, ¿no? Y es cuando decimos, híjole, lo estaré haciendo bien, estaré siendo altamente restaurativa o pocamente restaurativa. Pero ustedes van a ir viendo en sus propios procesos cómo es que la justicia restaurativa también va tomando su propio cauce. O sea, no es como que algo que forcemos, es algo que la gente desea para sí y que es, pues obviamente, entre más restaurativo sea, pues más humanizante lo van a observar, ¿vale? Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, chicas. Les envío la información para que ustedes vayan haciendo sus apuntes, vayan leyendo su libro, su capítulo y pues nos estamos viendo pues ya nuestra última clase que sería la próxima semana, ¿vale? Cuídense mucho y que pasen excelente noche. Bye bye. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, maestra, Hasta luego. gracias. Adiós.
Sí, ya se acabó. Ya. Sí, dijo, nos vamos a ver la próxima. De hecho, vamos a ver la próxima clase. Pero pues, buenas noches. Mira, aquí se está dando el brazo del tío. Declaración judicial que mi representante legítima propietaria tiene dominio de una fracción de 8 hectáreas, ¿verdad? Conforme al decreto 1014, cuya configuración perimetral se encuentra plenamente acreditada con el plano topográfico elaborado por Mateo Camacho. ¿Verdad? Se declare el derecho de propiedad y el mejor derecho poseer de su propiedad en carácter de legítimo y único titular una fracción de 8 hectáreas. Se ordena la entrega formal con todos sus frutos y accesiones a mi representada en la posesión de renta sobre la fracción del terreno con superficie de 8 hectáreas que se encuentra del plano rústico de su nombre que forma parte de la ejecución del cargo. Conforme a las medidas iniciales referidas en la proposición que antecede. No, yo porque de hecho te dije, no me Entonces iniciamos analizando la contestación. La demanda principalmente de Luis, pero ya hay que hablar más. A ver, prestaciones. Bueno, primero la vía civil ordinaria. Y son repito, para que ya lo vas a cenar, puedo pedir algo y mientras de me han salido varias defensas. No hemos definido bien cómo están las barajeadas. Estaba pensando, aún sigo pensando sobre el derecho a la ampliación de la demanda. Salvo que fuera necesario, a lo mejor no sé, y analizando cómo está el asunto, no ves que realmente sí nos ayudaría mucho que se nos concediera por el incidente de unidad el poder ampliar nuestra expresión. Por el hecho de que no se nos notificó, propiamente en el auto de 3 de noviembre, pero mejor opinión, presentamos una demanda. No se nos notificó ni siquiera respecto a su admisión. ¿Sí? Así que al momento en que se te notifique la admisión de una demanda, previo a que se notifique, puedes estar en actitud de poder ampliar o corregir las deficiencias de tu propia acción, y ese derecho no se nos concedió. ¿Cuántas palabras? Sería bueno. Número 1. Bueno, la acción de la benéfica en contra de Juan Camilo Vadillo. Sí. ¿Cuáles son las prestaciones? Que se declare que es propietaria y tiene el dominio de una fracción de 8.16 hectáreas. Hace énfasis en la prestación A, cuya configuración perimetral se encuentra plenamente acreditada con el plano corporal. O sea, ahí ya está diciendo que muchas veces que se puede identificar. Este plano de su pinche perito nomás, o sea, haz de cuenta que le mandó decir un perito, un plano así que configure, estoy ocupando, ya. Pero está indicando 8.
De la 113 nomás está pidiendo una fracción, güey. Ese plano lo presenta antes, ese plano está dentro de la estructura. No, el plano lo presenta aparte. Perito hizo un plano que haciendo el plano.